Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, una especie de cenáculo histórico donde cada semana tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los momentos, dirías, estelares de la historia contemporánea nacional. Y como dice la conjugación de esos dos vocablos, pasado y presente, muchas veces también nos adentramos en los temas de la contemporaneidad, tratando de abordarlo con una profundidad, con una consistencia y con una seriedad, para que el mismo pueda servir de inspiración a la mística y filosofía de este programa, de tratar los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat dominicano sea más apto para la vida humana. Y esta noche, precisamente en pasado y presente, y vamos a obviar siempre el comentario que de manera abierta, franca y coloquial sostenemos cada sábado frente al país sobre un tema importante de la cotidianidad, y vamos a entrar a conversar con un destacado abogado dominicano, el licenciado, el doctor Marino Arceví López Pineda, con quien vamos a conversar sobre diversos temas de la actualidad, sobre todo en el ámbito jurídico, en el ámbito de lo que es el desarrollo de las instituciones jurídicas y políticas en la sociedad dominicana hoy, que es un tema tan en boga, y una sociedad, diríase, en esta contemporaneidad ha devenido en una sociedad un poco disgregada, y nosotros hemos visto, y ha sido el tema permanente en pasado y presente, nosotros siempre hemos analizado cómo se ha ido degradando la sociedad en la apertura y la democracia, y tomamos siempre como punto de partida ese acto de contrición que yo he definido muchas veces, que fue la noche del 30 de mayo. Entonces, a partir de ese momento, a partir de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la apertura y la democracia nosotros abrigamos la esperanza, y ahí están como pruebas testimoniales, como pruebas documentales con carácter irrefutable frente a la historia contemporánea nacional, aquellas manifestaciones gloriosas del 14 de junio, donde mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como lo consigna con mucho acierto y con mucha propiedad uno de los ensayistas más depurados en la posmodernidad, como es el licenciado José Rafael de la Antigua, en La conjura del tiempo, cada vez que Manuel Aurelio Tavares Justo se iba a dirigir al país, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez hacía esas presentaciones de esos mítines históricos que solamente José Rafael la Antigua, Tony Dafur y Ramón Andrés Blanco Fernández, en muchos libros de ensayo, han aquilatado la magnitud y el sueño y la esperanza que significó para una generación esas manifestaciones, ese espíritu del 14 de junio. Y yo, en pasado y presente, antes de entrar a conversar de manera abierta, franca y coloquial con mi hermano en la vida y en el derecho, Marino Arceví Pineda, quisiese hacer un comentario ante el país sobre algún pedimento que han hecho unas organizaciones que agrupan los exmilitares constitucionalistas con relación a general Antonio Inver Barrera. Nosotros, de esta tribuna de pasado y presente, durante más de 6 años, teniendo como interlocutor válido al periodista e historiador don Víctor Grimaldi, habíamos señalado cómo muchas figuras se enriquecieron a la velocidad de la luz como consecuencia de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces, que fue la noche del 30 de mayo. Con el general Antonio Inver Barrera le unía a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez vínculos afectivos muy profundos, era una amistad muy sólida, y yo creo que independientemente de lo que pueda decirse, a lo cual pasado y presente no se va a hacer eco de aspectos personalistas, de aspectos de la historia, de esa clásica pugna que cae muchas veces en la pequeña burguesía intelectual dominicana, pero en los registros afectivos, y ahí está frente al testimonio, los periódicos de la primera semana de abril del año de 1988, cuando mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez descansaba en Jarabacoa y vino en la confluencia, y precisamente vino en un problema, un accidente que estuvo, y el general Antonio Inver Barrera
por instrucciones del entonces señor presidente de la República, el poeta Balaguer, inmediatamente asistieron a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Pero indudablemente yo creo que a pesar de cómo pasado y presente ha sido quizás el único cenáculo histórico donde en la apertura y la democracia se ha analizado ese fenómeno de cómo nos hemos degradado como país y como sociedad en la apertura y la democracia, a esa gente que fueron la noche del 30 de mayo a justiciar a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nosotros, a pesar de lo que ha sido el inventario en la apertura y la democracia, debemos tener sentimientos de gratitud. Yo creo que el general Antonio Inver Barrera y su funesta participación en el gobierno de reconstrucción nacional, yo creo que eso son huellas imborrables en la historia dominicana. Pero a ir en este momento, cuando una persona quizá está en el ocaso de su vida por problemas de salud, y pedir hacer eso se ve como un oportunismo. Yo que he planteado posiciones de manera responsable ante el país y he señalado familias que se han enriquecido bajo el manto de muchos parientes o tener lazos afectivos y de parentesco con muchos héroes del 30 de mayo, yo creo que eso es un oportunismo, porque ese pedimento ante el país, cuando el grupo 30 de mayo tenía plena hegemonía en la sociedad y era un poder político en los años 70 y en los años 80, nunca se hizo un reclamo de esa naturaleza. Por lo tanto, yo creo que es un oportunismo, es una idea, un concepto que ellos han planteado, pero en el contexto no es el adecuado. Y yo creo que nosotros, a pesar de todas esas situaciones que yo he señalado y de su participación funesta en el gobierno de reconstrucción nacional, nosotros entendemos que muchas veces en este espacio de televisión he señalado los logros ostensibles que registró la sociedad dominicana, independientemente de que fuese una dictadura o no, los logros ostensibles que registró la sociedad dominicana durante la plena vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Me opongo a eso, porque eso es un impedimento que carece de seriedad, carece de consistencia, y lo veo como una declaración oportunista y sin fundamento, porque solicitar eso ahora, cuando esa persona prácticamente está en el ocaso suyo, yo lo veo como una falta de delicadeza y una falta, diríase, de prudencia. Entonces nosotros, por la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, por la amistad que le unió y por ese gesto trascendente que tuvo el general Antonio Inver Barrera, cuando mi padre, como yo reitero, en el mes de abril del año de 1988, tuvo ese accidente en Jarabacoa, y que un periodista de la talla y de la trascendencia de Mario Álvarez Dugan, el siempre recordado Cuchito, lo consignó en el periódico Nacional, en la primera página de esa tarde. Entonces, yo en pasado y presente, siempre, y más que ustedes que son los testigos, amigos televidentes, siempre he tratado de hacer un análisis objetivo y desapasionado de ese periodo de nuestra historia. Pero no me voy a prestar para herir ni atacar personas y figuras importantes de esa gesta histórica y trascendente que fue la noche del 30 de mayo. El hecho de que nos hayamos degradado como país y como sociedad en materia y atribución y competencia de atribución de otro análisis, pero hay que reconocer la trascendencia y la heroicidad de esas figuras, porque hay que ubicarse en el contexto de la época para saber lo que significó en la plena vigencia política de la sociedad dominicana los tentáculos de poder de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Esa gente fueron a enfrentarlo allá a la avenida 30 de mayo, y hay que reconocerle esa heroicidad. Yo soy un defensor, y todos me conocen, me formé bajo la égida espiritual de notables luchadores antitrujillistas, y muchas veces por esas enseñanzas que muchos de ellos me transmitieron en el ocaso de su vida, como mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, el autor de uno de los libros de ensayo más descarnado, que es El complot de Velado, donde está el inventario de los grandes y verdaderos luchadores antitrujillistas y lo que posteriormente formaron, ya en la apertura y la democracia,
la agrupación política 14 de junio. Víctor Villegas, en esa obra paradigmática, en uno de los libros más hermosos que se ha publicado en el cultivo del género de la poesía en la literatura nacional, como fue Sueño de Realidad, y analiza en ese poemario tan extenso, que es una especie de biografía de vida paralela de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y Rafael Eduardo Valera Benítez, como él consigna en muchas de las estrofas de ese largo poema que es Sueño de Realidad. Entonces, nosotros, es verdad que no hemos degradado, pero hay que reconocer la heroicidad y por lo tanto, de esta tribuna de pasado y presente, al iniciar esta conversación, como reitero, franca, abierta y coloquial, con mi hermano de la vida y en el derecho, el doctor Marino Arceví Pineda, reiteramos nuestro respeto de esta tribuna de pasado y presente al general Antonio Inver Barrera. Ahora vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente para iniciar esta conversación franca, abierta y coloquial con Marino Arceví Pineda luego de la primera pausa de pasado y presente. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, que era el vocablo favorito de dos grandes intelectuales dominicanos y compañeros del primer exilio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en Venezuela, como lo fueron el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón y Pedro Andrés Pérez Cabral, el famoso Corpito, el autor de uno de los poemarios que ilustró ese gran artista dominicano que fue Paul Giudicelli, a quien la licenciada Janet Miller denominó Paul Giudicelli sobreviviente de una época oscura. Y ellos siempre en las conversaciones usaban mucho la palabra proemio. Y como señalamos en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche Marino Arceví Pineda. Buenas noches, Marino. Muchísimas gracias, aquí estoy, hermano de toda la vida. Yo quería solidarizarme con tus expresiones en cuanto al general Antonio Inver Barrera. No es posible que ahora al final de su vida quiera ser desconsiderado y hayan grupos que quieran usar aquella guerra patria como punto de partida para demeritar lo que fue un valor ineludible y fue el final de una tiranía y sobre todo de un hombre que tuvo la gran maldad de tener el control social de una población durante 32 años. Antonio Inver merece el respeto de todos nosotros y la alabanza de todos nosotros. Su valor espartano debe ser reconocido por generaciones. Y don Antonio Inver, independientemente de su participación en el gobierno de Reconstrucción Nacional, eso no le quita el mérito de ser un hombre de honor, un hombre de valor y un hombre que lo dio todo en ese momento, a sabiendas de que hasta podía perder la vida al enfrentarse a un hombre que no lo barajó el pleito, que se entró a tiro con él, como fue el caso de la lucha del 30 de mayo, esa noche en que se cerró el paso a la tiranía de Trujillo.
Marino, hay un aspecto fundamental y medular en la sociedad contemporánea dominicana, y es una vieja aspiración que hay en un seno importante de la sociedad que tiene una conciencia crítica depurada sobre el desarrollo y la consolidación del desarrollo de las instituciones jurídicas en la sociedad dominicana, y el hecho de las reformas a la normativa procesal penal. Yo en noches anteriores señalé ante el país, cuando se hizo esa importación, porque no fue una codificación, como se estilaba en la época, cuando Juan Ducudrey, cuando Teodoro Pina Chevalier, cuando Lupo, Rafael, o sea, cuando se hizo el Código Trujillo de Trabajo, o sea, nosotros hemos tenido una tradición. Entonces, Rafael Luciano Pichardo y Marino Vinicio Castillo Rodríguez fueron clarividentes en el aspecto, vislumbraron el tema, claro, dijeron que eso iba a traer problemas, un gran problema en el cuerpo social, lo ha traído el cuerpo social dominicano. Entonces, ya muchos defensores a ultranza están cediendo de eso que hablaban, y lo ven, y venían con esas teorías de que la constitucionalización de las normas procesales. Había gente que no sabía de eso, empezó a hablar de eso sin saber. Entonces, periodistas que nunca estudiaron derecho, hablando disparate por la televisión. Y otra cosa, que nosotros los dominicanos, ahora que se habla del complejo de Guacanarí, que uno de esos mismos propulsores ahora está haciendo una especie de acto de contrición, y hablando del complejo de Guacanarí, está diciendo. Pero aquí en ese momento, si se va a cambiar el antiguo Código de Procedimiento Criminal francés, que tenía una vigencia inusitada en nuestro hábitat geográfico. En los 22 años de la dictadura haitiana. Tenía que buscarse, señores, las voces autorizadas. Y aprovechar a don Ramón Pina, aprovechar a don Vincho, aprovechar a Altañán. Entonces aquí hicieron que al mismo Rafael Luciano. Al mismo Pellerano Gómez. Claro, a Juan Manuel. Entonces, y al doctor Herrera. Entonces, ¿qué fue lo que quisieron hacer? No, una lectura, una cuestión, porque aquí todo le encargaron, como Oclir y yo analizamos también eso. Cogieron eso y lo pusieron por internet. Entonces lo bajaron de otra gente. Y unos cuantos talentosos que no conocían el viejo. Claro. Que no sabían lo que era el viejo, ni tenían ningún tipo de noción del ejercicio penal. Entonces esa gente, pagada por los grupos económicos, que entendían que con eso complacían a la embajada norteamericana, para decírtelo claro. Pero es de lambones que van, porque los grupos empresariales dominicanos son los más afectados precisamente con el deterioro de la seguridad pública, que ha venido como consecuencia de la implementación de la normativa procesal penal. Fíjate una parte importante: la ley de cheque. Eliminaron la ley de cheque porque eso era un asunto privado y no tenía que caer nadie preso por un cheque. ¿Qué pasó? Deterioraron la ley. Ya la gente no le tomó seguridad jurídica al cheque. No. Tuvieron que hacer el Banco Central, que se yo, pero eso no tenía que haber pasado. Usted hace un cheque sin fondo, inmediatamente pasa el plazo de las 48 horas. Usted no lo paga, una intimación. No lo tiene, en acto de carencia. No lo tiene, una querella. Claro. Espérese, usted está violando una norma. No, eso lo privatizaron. Y lo grave del caso es que los patrocinadores de esta reforma eran banqueros. Que iban en contra de su propio negocio. Pero no lo vieron, porque lo que querían era estar de aguizote de la embajada norteamericana. Porque eso es que no tiene un espíritu crítico depurado. Yo lo he señalado. Fíjate, otro grave error. Se han inventado, con las modificaciones recientes a la ley sobre el procedimiento de casación, suprimen el artículo 12 y lo dejan nada más para materia laboral y materia de amparo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora en materia civil todos los recursos son suspensivos, pero yo la tiene en la Cámara de los Civiles, en la Suprema, que tú que tienes una lista de naturaleza civil, no tiene suspendida, hasta cualquier cosa te recurre. Por cualquier cosa. Pero, entonces no se analizó eso, no hubo una mente lúcida y preclara que le dijera a la sociedad esa modificación, lo que va a tener un proceso de involución en las decisiones de la Cámara de los Civiles de la Suprema Corte de Justicia. Y se ha visto, y la presión que hay. Se vio, y está la presión que hay. El tribunal. La presión que hay. Muchísimas es que todas las litis del país entero terminan allá. Claro. Pero hay otra parte interesante, fíjate. Los otros días, porque uno se nutre del ejercicio. Hace un tiempo, no sé si tú recuerdas, Ray, un secretario que tenía papá que era marino, y después quedó como secretario de él, un gran mecanógrafo de la Marina, y pasó a ser secretario de su oficina. Lo mata un vehículo, él caminando en la acera de su casa. ¿Qué resulta? Tiene una familia, no se constituyeron en parte civil, que ahora le llaman
los actores civiles, como si se tratara de un teatro. Claro. Pero aquí viven inventando disparate de otra parte. A ellos les gusta eso. Unos disparatosos que hablan muchísimo disparate. Entonces, estos muchachos hacen así, pasan la audiencia. Y como ellos no se constituyeron en parte civil, entonces el individuo que lo mató lo descargaron porque no había interés de parte de los familiares, pero por amor a Dios. Y no hubo una muerte involuntaria, no hubo una transgresión a la ley. Entonces, pero son porque usted no vaya, el Ministerio Público tiene que cerrar las manos y descargar a ese hombre porque no apareció alguien que civilmente pidió una compensación económica. Es loco que estamos. Pero tú sabes cuál Pero se está pasando. Pero tú sabes cuál es otro problema gravísimo que yo lo denuncié ahora. Tengo varios años incidiendo en ese tema. Tú te analizas y ves a lo interno del Poder Judicial, los jueces que han tenido mayor idoneidad, mayor celeridad, mayor transparencia, más fundamentadas sus decisiones, han sido precisamente los abogados que estaban en el ejercicio y al momento de la reforma judicial de 1997 fueron llamados a ocupar funciones jurisdiccionales. Claro que sí. ¿Y qué indica eso? Que la Escuela Nacional de la Judicatura ha sido un fracaso. No, pero, porque hay que tener, vamos a la escuela. Fíjate, ha sido un fracaso total la formación de jueces. Para que la población entienda, a cada rato la gente escucha, no, que un juez sustituto falló. Eso es una trampa y una coalición de funcionarios que es un crimen en que el titular no quiere echarse el problema y mandan una sustituta para que falle. Muchas veces por encargo de la misma Suprema Corte de Justicia o de los poderes fácticos, que hay que decirlo. Otra, quitamos las vacaciones judiciales, pero estos son los jueces que me estudian. Cuando no están en un seminario, están fuera del país con el dinero del pueblo. Cuando no están fuera del país, están de vacaciones. Pero antes teníamos dos vacaciones, la de Semana Santa y la de Navidad. Y la de la Navidad. Y todo el mundo había que trabajar. Segundo, ¿qué tanto estudian estos muchachos? ¿Qué es lo que no aprendieron en la universidad? ¿Cuál es el lineamiento de la Suprema Corte de Justicia con todos estos muchachos estudiando todos los días y todos los días dan fallos peores, menos motivados, con menos talento y menos conceptos doctrinales? ¿Qué es lo que está pasando? Pero fíjate. ¿Quiénes son los que dan clase? Esa clase, yo pienso que habría que establecer quiénes son los profesores porque hay que votarlos. Porque el ejercicio de estos 10 años, la justicia ha sido peor manejada, con menos sapiencia, con menos talento y con más prepotencia y altanería por parte de los que ejerce la función pública. Pero eso es otra cosa. Eso no tiene madre. Pero mira, aquí yo en este programa, y esa noche recibí la llamada de 2 dominicanos de sección que me llamaron para felicitarme por el planteamiento que yo hice esa noche ante el país, como lo son el Rafael Luciano Pichardo y el general retirado José de Jesús Morillo López, aquel jefe de la policía del gobierno provisional de don Héctor García Godoy, que dejó una impronta. Un hombre valiente. Un hombre serio, decente y honrado. Señor. Entonces yo planteé, Marino, hubo un caso patético que es el ejemplo fundamental que ilustra el deterioro, a pesar de todas esas reformas sectoriales que se le han hecho al Poder Judicial. Y es como te digo, ilustra el deterioro notable que se percibe en el Poder Judicial, sobre todo en la jurisdicción penal. Unos turistas españoles están en un hotel, van a buscar a otro niño y lo encuentran violando con un ministerio público. Entonces le ponen una medida de coerción de que visita periódico. Claro, para que se vaya. Para que se vaya. Yo esa noche me sentí indignado. Pero lógico. Y a mi antiguo profesor de procedimiento civil, el doctor Mariano Germán Mejía, le señalé que en su doble condición de presidente de la Suprema Corte y del Consejo del Poder Judicial tenía que ordenar una investigación. Porque esos son los temas medulares, son los temas que crean fisura en la imagen del Poder Judicial en la sociedad dominicana. Sí. Eso es una cosa patente. Concho, ¿tú sabes lo que es eso? Eso hiere la conciencia. Yo me sentí, mi autoestima como dominicano, como país, a mí se me deterioró notablemente. Pero lógico. Porque eso, tú vamos fuera, pues hay que ver cómo en otras latitudes geográficas, cómo son tan recelosos
con su hábitat geográfico. Pero lógico, el concepto de pero territorialidad de la ley, aquí no hay nada, la protección aquí no hay nada de los eso, ciudadanos, pero no, y la transgresión por parte de un extranjero, pero no. Otra cosa también, hay un desorden organizado para favorecer la delincuencia. Otra cosa también, que yo se lo señalé a Julio Aníbal Suárez aquí. Le dije, Julio Aníbal, que es un gran amigo mío y un amigo de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, fue un juez importante de Suprema Corte y se manejó con ciertos niveles de probidad, de seguridad y de independencia, hay que reconocerle. Pero Julio Aníbal Suárez, pero hay una de las sentencias más funestas que se han hecho en la apertura y la democracia, la hiciste tú, basado en el concepto, en la idea de la territorialidad de las leyes laborales, dándole prioridad a que los haitianos accionen laboralmente en contra de muchas empresas, porque dice, poco importa que sea residente legal o ilegal. Tú vamos a Estados Unidos, a un tribunal, tú no puedes. Y lo primero que analiza la persona es la condición de legalidad. ¿Cómo está esa extranjería? ¿Cuál es el sustento de esa extranjería? Claro. Visa, ¿qué? Residente, ¿qué es lo cual es el Estado? Pero lo grave del caso. Entonces aquí yo no sé. Pero déjame explicarte algo. Lo grave del caso es lo siguiente. En estos días, un gran amigo, no quiero mencionar su nombre porque no me autorizó a ello, un compañero mío de colegio, ingeniero, me llama: Marino, tengo aquí me están embargando. un embargo. ¿Y de qué? Dice que de unos haitianos que trabajaron conmigo, y tú tienes los nombres, yo ni me recuerdo de ellos, eso hacen como 8 años. Y entonces, no, lo tengo aquí, vienen, andan con un camión, quieren bajar todo aquí, espérate, yo voy para allá. Tuvo que negociar. Ya esos haitianos habían vendido su derecho al abogado. Entonces, ese derecho ya no lo ejercían los haitianos, sino era ese abogado que estaba cobrando ese dinero que supuestamente estos jóvenes trabajadores habían trabajado. Una sesión del crédito laboral. En una sesión del crédito eventual. Eventual. Exacto. Derecho litigioso. Claro. Entonces, fueron allá y él tuvo que pagar, porque tenía una sentencia definitiva y se la habían notificado en el aire, y en lo que tú recurres, pides la suspensión, se llevaban todo. Fue combinado y chantajeado con una sentencia que fue notificada. Pero eso haitiano, en el aire. Tú vas a una jurisdicción laboral y entonces siempre resulta, hay una juez que ahora está en la corte, que está en la primera sala del juzgado de trabajo del Distrito Nacional, que tiene un gran sentido común, una mujer folclórica por sus expresiones, por su forma de ser. Y ella decía, ven acá, pero ¿cómo es posible que entonces cuando van a emplazar las personas, las empresas y las personas físicas codemandadas, que son los aparentes empleadores, nunca aparece la dirección de ellos, pero cuando van a embargar sí aparece una vez inmediatamente. Esa es la otra. Paró sí, eso de una vez. Porque la tuvo que detener. Digo, no, espérese, aquí yo no pronuncio sentencia en defecto. Explícame. ¿Tú crees que eso lo explican en la escuela de la magistratura? Sí, ese es el sentido común que se ha perdido dentro del ejercicio de la profesión. Como dice Manei Pellerano Gómez, que es una idea que lo han apropiado del principio constitucional de la razonabilidad, de que tanto habla Pellerano, el orden lógico y racional que debe tener toda una decisión, la logicidad que debe tener una cuestión. Claro que sí. Entonces aquí se ha perdido mucho esa mística, Marino. Hay muchos jueces, sobre todo la jurisdicción penal, que una falta de sentido común del carajo. Déjame decirte. Una cuestión también que el abogado va a hacer una visita y entonces no reciben a nadie porque están estudiando, que están haciendo libros. O están en un curso, o están estudiando, o no te puedes recibir. No pueden recibir. Ahí no hay ningún tipo de conversación. Y tú puedes tramitarle un dato, mire, se robaron este expediente, se robaron esta prueba, sacaron, aparece aquí, pero no está, usted no tiene eso para poder fallar, chequéelo, tenga cuidado si le estoy advirtiendo esto para que no le sorprendan en su religión. No, eso se acabó. Esa gente no llega a nadie. Esa gente solamente escuchan a la gente de la Suprema Corte de Justicia y a algunos individuos que ya no están en la justicia, pero lo llaman a sus despachos y lo llaman a sus oficinas para procurar fallos. Que eso está pasando en el país. Y nosotros en algún momento, cuando tengamos los datos precisos, con pruebas, lo vamos a denunciar. Porque aquí esto se acabó. Este desorden, ya Trujillo lo mataron. Y aquí todos tenemos derecho a cualquier cosa. Y hay que denunciar este tipo de bajezas, este tipo de prevaricación que están ejerciendo cierta gente que fue juez y que tienen oficinas estratégicas para procurar fallos en base a gente que nombraron la justicia. Ese cuento se acabó aquí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a echar el pleito de frente. Ahora, que lo sepan, que el miedo es libre.
Yo no tengo miedo. Yo le perdí miedo al miedo. Yo conocí al papá de este joven muy muchacho, lo vi en la calle El Conde, yo conocí a Manolo Tavares Justo, yo soy primo de Máximo López Molina, y yo sé que la gente cae presa, que le dan palo, que lo llevan a las 40, esa historia yo me la conozco. La conoce de memoria. Entonces, si ellos quieren, como ya no hay 40, ellos tienen alguna otra alternativa, que la usen, pero estamos hartos de ese tipo de simuladores dentro del ejercicio de la profesión. Y estamos cansados de que aquí se quiera llevar a la justicia a niveles donde usted quiere en su despacho estar dando fallos y llamando jueces para intimidarlos para que den fallos. Que se preparen, que vamos de frente con esa gente. Fíjate, por ejemplo, el caso de lo que pasa en la justicia, en el sector más grande, donde tiene que haber una mejor avenencia, como es el caso de la provincia. Tú sabes lo que es los abogados ejercer en un furgón. No, es una degradación, es un abuso. Mariano Germán me ha defraudado, porque eso se puede cambiar. Señor presidente de la Suprema, al procurador no me refiero, porque a él no le interesa eso. Pero señor presidente de la Suprema, hay muchísimas casas que han sido confiscadas por la DNCD, que usted puede destinarla para que se celebren las audiencias en lugares decentes. Sí, o usted no fue un abogado de ejercicio. Eso tiene que resolverse. Eso hiere la conciencia de los abogados. Tiene que resolverse. Los abogados de la provincia deben todos a una detener el ejercicio de la profesión en ese furgón, que no es más que una degradación y un concepto clasista, elitista y excluyente de la justicia. Marino, pero tú sabes que eso, ahí tienen un proceso de esos procesos penales que tienen ciertas repercusiones en la sociedad por la tipicidad y por los elementos involucrados. ¿Qué pasaron eso en ese programa famoso que dan, que tiene una audiencia grandísima en América Latina, que es Primer Impacto? Pasaron el contenedor, la gente preguntando, ¿y qué imagen es? Oye, bueno, esa es la posmodernidad, ese es el afán, ese es el procedimiento que quieren este grupo, este grupo de vasallos neocolonialistas. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Entonces, para lo siguiente, para esta degradación ser un poquito más clara, y que la gente que nos escucha, que sepa que nosotros ejercemos en todas partes. Usted va al Distrito Nacional y usted tiene un tribunal donde hay una cámara que le graba, donde cuando usted termina su discurso le mandan una copia para ver si usted tiene el contenido íntegro de su exposición. Entonces usted va del otro lado, cruzando el puente Osama, y usted entonces se va a esa degradación y se mete en un contenedor en donde a usted le pueden dar 2 puñaladas, donde el abogado que está al lado suyo prácticamente para exponer cuáles son sus argumentos, y sobre todo en materia penal, donde hay siempre una fuerza en cuanto al contenido de la exposición, porque se trata de la libertad de un sujeto o se trata de un agravamiento de una situación por la transgresión de una norma penal, en este caso una norma de conducta que lleva al robo, al homicidio, a lo que sea, y sobre todo lo que está más de moda en los delitos ahora habituales, que es el caso de las violaciones de los niños y el caso del maltrato a la mujer. Sí, eso se ha convertido en un delito habitual. Exacto. Sí, pero ¿por qué? Pero Marino, ¿por qué también? Déjame entrar ahí en ese aspecto para no quitarme está bien, para tu concepto. Fíjate qué pasa. Yo creo que pasa en la sociedad algo que quizá los viejos que nos escuchan hoy pueden entender mejor. Aquí hubo una conflagración en contra de liderazgos decentes y honrados. Y tanto el presidente Balaguer como otros, el mismo Peña Gómez, el mismo Jacobo Magluta y los demás que han venido, han encontrado una serie de charlatanes que le siguen a pie juntilla lo que ellos dicen y no han procurado liderazgos verdaderos, interlocutores válidos de la sociedad dominicana. Y eso se perdió. Entonces, yo dije que la desaparición, oye bien, ¿cómo tú puedes comparar, por ejemplo, la fiscal que nosotros tenemos ahora mismo en el distrito con Fefe Valera Benítez? Imposible. Pues tú eres loco. Imposible. Con Pompilio Bonilla Cueva. Imposible. ¿Tú me estás entendiendo?
con Juan Tomás Mejía Feliu. Darío Balcárcel. Gente que tenían 40, 50 años cuando fueron al ejercicio de la profesión. No. O sea, que no eran viejos. Entonces, pero cuando ejercieron eso, eran interlocutores válidos, aún en la dictadura. Entonces, otra cosa, Marino, hay que decirlo con responsabilidad. Porque yo estaba en estos días mirando la biblioteca de mi papá y de mi tío de la vida, Valera Benítez, que yo lo fusioné las dos cuando Valera murió, que le expresó a Federico Lebrón Montaz, a Víctor Villegas, a Rafael Octavio Fernández Espinar, a Rafael Luciano Pichardo y a Vigilio Villardosa, que quería que yo fuera el albacea de su biblioteca, el depositario de sus libros. Y yo estaba mirando una dedicatoria que le hizo José Israel Cuello a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en su lúcido ensayo 6 años de reformismo. Decía: Francisco Carvajal Martínez, digno exponente de una generación que debió merecer la oportunidad de decidir los destinos nacionales. Yo creo que cuando mi padre y ese grupo se retrotrajo y se refugió, se alejó de la actividad política, como me dijo Sergio Germán una noche, entraron los tigres. Sí, tú no ves este país que ya nadie quiere entrar a la política. Antes tú veías una cuestión, y eso pasa en el Ministerio Público. Yo a mi amigo Radamés Jiménez se lo critico eso, porque él es el gran culpable de eso. La mayoría de los ministerios públicos del país son dirigentes de base del PLD. Ellos han creado su ley orgánica para protegerse y todas sus cosas. Han creado su estructura, pero son dirigentes de base del PLD. Son miembros del partido. Son miembros del partido. La mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate una cosa. Pero eso es muy peligroso. Pero aunque el partido ahora es el culpable de la ineficiencia, la incapacidad, la criminalidad que hay. Porque no tiene un ministerio público decente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tú ves que la cuestión, se han perdido los paradigmas, las ideas, los conceptos, esas figuras que emular. Por ejemplo, yo he visto la gente, yo analizaba aquí con Blanco Fernández, que es un PLDista serio, y por eso lo han condenado al ostracismo. ¿Pero a dónde lo tienen? Porque cuando Leonel Fernández... ¿Qué dirige el doctor Blanco Fernández? Cuando Leonel Fernández era el propulsor fundamental de una tesis en el desarrollo económico y el desarrollo de las sociedades, como el neoliberalismo, no era un abanderado, y él, en esa especie de ese acto, esa euforia de la primera administración, se dilapidó los bienes públicos del país, que en el fondo no era más que la fortuna personal de Trujillo. Blanco se opuso y eso lo condenaron a ostracismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que ya en plena madurez, Leonel Fernández ahora es antineoliberal. Pero no se han analizado los daños, la sostenibilidad del sector eléctrico. Eso no tiene cuando Balaguer, al margen de las teorías, 200 millones. Porque el país dominicano está cansado de parafernalia, ideas y conceptos que muchas veces cíclicamente se plantean en televisión. Nada más hay realidades ostensibles. ¿Cuánto se pagaba el doctor Balaguer en su última administración para la sostenibilidad del sistema eléctrico y cuánto se paga ahora? Y tú te vas... 2.200 millones de dólares a 200 millones que tenía Macorís. ¿Qué ha sido eso? Un gran fracaso. ¿Por qué? Porque aquí los intelectuales, y hay un grupo de gente, y en eso reconozco solamente a don Andrés L. Mateo, que es un hombre que se ha mantenido más o menos en una conducta, pero la mayoría de los intelectuales están plagados al poder político, son áulicos del poder político. Cuando yo veo esa posición tan penosa, como pasó en la era de Trujillo, entonces fueron todos con Trujillo y hablan de que es Trujillo, porque esos son de los mitos que yo combato. Aquí una vez me dio un tipo, fueron serviles yo tengo todos los programas del pasado y presente grabados en Divicán y en Betacán y en CD, lo tengo en 3 sistemas. Y yo tengo un programa que yo hice aquí con Víctor Villegas. ¿Qué hizo Víctor Villegas? Carvajal, mi sobrino, tengo que confesarte, ya en el ocaso de su vida, un programa que muchas veces lo paso. Muchos poetas de la época tenían disgusto porque no pusieron el álbum de los poetas Trujillo. Entonces todo el mundo ahora dice, no, que Trujillo que puso, mentira, eso es mentira, eso es uno de los grandes mitos, era un dictador, eso es verdad. Pero no, toda esa gente estaba loca por figurar en el álbum de los poetas con Trujillo, porque eso le daba un rango social a la sociedad de aquella época. Y eso me lo confesó Villegas. Entonces aquí tú ves la gente, no, que el jefe, el intelectual, no, interesantísimo, hombre. Donde aparecen los profesionales para el ilustre jefe. Hicieron una manifestación al final, en los años 60. Papá no está ahí, y él me dio el libro y dijo, mira, para que tú sepas conmigo, y yo fui compañero de estudio de Ramfi Trujillo, pero yo no estaba en esto, para que conmigo no inventen, mira, y me enseñó, y tengo el libro guardado, y ahí tu papá no aparece. Sí, claro. Y ahí no aparece mucha gente. Valera Benito no aparece. No aparece, ¿me está entendiendo? Pero ese libro existe, y toda esa gente fue a firmar, y aparecen los médicos, los ingenieros, los abogados, los farmacéuticos, claro, los laboratoristas. Ahí está. Y ahí está dando el discurso el hoy destacado empresario
y propietario de una de las empresas más pujantes en la apertura y la democracia, y que la génesis de esa fortuna personal tuvo que ver en algo con sociedad con Rafael Leónidas Trujillo, como es el doctor José Miguel Bonetti Guerra. Ahí salen ese álbum dándole las gracias a Trujillo. Hay una foto emblemática para la historia. Pero eso parte de la historia. Estaba vinculado porque su papá era general de Trujillo, creo que fue jefe del ejército. Y era un vínculo muy obvio. Secretario de la presidencia. Fue todo. Pero en el fondo, como dice a veces un amigo mío, lo que pasa es que estas grandes fortunas pasaron todas por la puerta de la misericordia. Sí, pero también, pero voy a decir una cosa, eso del patrimonio y las cosas de... Yo siempre enfoco ese tema, la disgregación del patrimonio de Trujillo en la apertura y la democracia, que empezó, como yo conversaba en una de estas mañanas, con Fulgencio Espinal, que ha devenido un estudioso ese periodo de nuestra historia. Brillante. Y además un gran trabajador. Entonces, mira que lo estropearon lo más que pudieron. Pero Fulgencio ha mantenido una conducta muy coherente. Y sobre todo, se demostró que no era el ladrón que decían. Que no tenía la fortuna que decían. Y que no tenía todo cuanto le habían indilgado de decir que era un verdadero, diríamos, corrupto dentro del PRD. Claro. Entonces Fulgencio me analizaba, me decía, Carvajal, ¿cuál fue el gran problema de la Unión Cívica Nacional? Y ese aspecto con el hábitat afectivo de un dirigente antitrujillista de tanta importancia como don Viriato Fiallo, cuando se da el golpe contra Juan Bosch. Hay una foto famosa, salió el otro día. Se llevaron a Juan instigado por el enemigo personal de Bosch. Instigado por Ángel Severo Cabral. ¿Y qué le trajo eso a Viriato Fiallo, que fue, de acuerdo a los historiadores y el testimonio de Fulgencio Espinal, que lo convirtió en un hombre triste y lúgubre al final de sus días? La enemistad que lo originó con un dominicano de sección y vertical, como lo fue Rafael Albuquerque Sayas Bazán, que era su íntimo amigo, y el cual renunció de Unión Cívica Nacional en ese momento porque él entendía que un gobierno democrático no podía ser. Entonces, lo que te quería decir, Marino, que en esa época teníamos referentes históricos, y es el gran problema dominicano que yo siento ahora. Cuando te hablaba, que me digregué un poco de la dedicatoria de José Israel Cuello a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, me refiero a que ya nosotros hemos perdido esas figuras fundamentales. Ahora todo el mundo está aspirando a la presidencia. Ahora, oye bien, ahora... Bueno, gente. Pero eso es entendible. Pero espérate, eso es entendible. Tú tienes un PRD dividido en 20. Gente innominada. Entonces, la gente del PRD dice, a mí me toca mi chance. Pero también los del PRD son gente, los que están en la vanguardia, son gente sin crisoles. Que tú te analizas los momentos estelares de la historia. Por ejemplo, mira, ahora en el PLD ahora todo el mundo quiere ser presidente. Pero tú sabes por qué. Ahora está Reinaldo Paredes quiere ser presidente. Bueno, pero gente sin crisoles. Sí, pero tiene por lo menos el background de que es senador de tantos años en el ejercicio público. Y maneja el criterio de las leyes, viene a la oficina de Ramón Tapia Espinal, que dicho sea de paso, participó en el golpe de Estado en contra de Bosch. Pero ironía del destino, él después entra en esa posibilidad. Sin embargo, yo te quiero decir lo siguiente: el tema político aquí está gravitando y la gente le ha tomado un poco hasta de apatía a la política. Porque los políticos no tienen programa, no tienen proyecto de nación. Entonces aquí cualquiera con unos cuartos se crea una música altísima, altisonante, que hace hasta daño a los oídos. Se pasan por varios barrios, se consiguen cuánta gente pobre que no tiene empleo, le dan empleo durante esos últimos 6 o 8 meses. Y esa gente ya se creen que son presidenciales. Catapulta una verdadera posibilidad de ir a un electorado y ellos se creen dirigentes, pero no es lo mismo dirigir la Casa Nacional, no es lo mismo dirigir el Estado Dominicano. Por eso usted ve, por ejemplo, tantas contradicciones, que el 4% de la educación, bueno, ¿y dónde están las escuelas? Dimos el dinero, pero no tenemos la tierra donde van a hacer la escuela. Pero es loco que estamos. Pero te voy a decir, ¿para Marino, dónde que va? El presidente tiene que poner a esa gente y decirle, no, espérate. Marino, pero vamos a hacer un presupuesto por programa. Vamos a hacer una ruta crítica. Dígame, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto en cada población, en cada distrito, en cada municipio, en cada gobernación? Marino, es que yo he pensado, dirigir un país con la característica como el nuestro, una labor quijotesca.
Dígase lo que se diga, porque mira, Danilo Medina Sánchez, orientado por principio de transparencia, ha decidido hacer concursos para las obras de las escuelas, que han hecho la mayoría de los ingenieros, han comprado jipetas con los primeros pagos, y han dejado los colegios atrasados. Por eso una vez Samuel Conte y Diego de Moya Canaán hablaron una vez en un artículo, yo creo que Pedetín también, Delgado Malagón, habló sobre la contratación de grado, que a veces hay obras que por la importancia, si se hubiese cogido, por ejemplo, en ese momento, a este muchacho de Santiago, que ha sido muy exitoso y es un hombre de mucho trabajo, a pesar de que ha tenido el papá gobierno que lo ha ayudado, el hijo de Estrella, Manuel Estrella. Manuel. Ha tenido muchas cosas. Hágame 25 liceos clave, ya Manuel se hubiera tenido terminado, pero mira, por estar buscando la trampa, es que no es fácil, Marino, dirigir una sociedad como la nuestra y con tantos intereses políticos. El presidente ha querido romper. El presidente ha tratado. Claro, el presidente ha tratado de hacer, y hay que reconocerle. Sí. Por eso, a pesar de la situación económica del país, de la inseguridad, de todo lo que tú ves, de esos avatares que hacen menos aptos para la vida humana, el hábitat geográfico dominicano. Por eso tú ves que a pesar de toda esa situación concreta y específica, la valoración de Danilo Medina Sánchez en la sociedad dominicana está tan elevada, por eso, por ese esfuerzo que ha hecho. Pero le reconozco una voz que porque mira, no solamente eso, sino su conexión con los sectores más pobres. Fíjate que Danilo se va casi semanalmente, 1 y 2 veces, a los lugares más recónditos y donde la gente necesita más el amparo del Estado. Pero ¿tú crees que eso es una labor del presidente? Es una labor que debe estar haciendo. Sí, pero no lo hace nada, ninguno secretario. Otros departamentos. Y el presidente está en las grandes decisiones nacionales. Marino, hay que reconocerlo. Pero él tiene que estar metido saltando lagos, saltando charcos. Hay que reconocerle que él está haciendo un esfuerzo notable, porque te voy a decir una cosa. La mayoría de los PLDistas, y como dice quien para mí, mi papá decía siempre en televisión, y don Rafael Herrera reconoció eso, que él tenía un máster en dominicanas y dominicanos. Y don Rafael Herrera le reconoció esa condición. Es verdad. Y un intelectual tan trascendente como el prevíster Oscar Doble Toledano le reconoció esa condición. P.R. Thompson. Es un memorable artículo titulado Borges, Democracia y Bollón. Él le reconoció ese papel fundamental que tenía Metinto Padre como conocedor de la sociedad dominicana. Que tenía ese contacto. Tenía había esa conexión. Había esa conexión de entonces. Me digregué un poco porque ahí estoy viendo un distinguido caballero que acaba de entrar al estudio, don Héctor Capellán, que es una persona a quien yo respeto, admiro, murió un hombre igualmente, con mucho afecto. Es un hombre muy decente. Haciendo la digregación ya por entrar de don Héctor Capellán, te decía que no es fácil manejar una sociedad como la nuestra. No es fácil. No, pero yo pienso que si los gobiernos tienen proyectos, la gente, la ciudadanía le dice, mire, usted prometió tal cosa. Por ejemplo, la luz. El programa del proyecto de nación del PLD es resolver el tema de la luz. El señor Temito Clemontá, que fue el organizador de eso, ha quebrado el país con sus planteamientos. Para mí, si Juan Bosch estuviera vivo, le hubiera dicho el jefe del escuadrón de la oscuridad. Ha quebrado este país. Le dio a la posibilidad privada el manejo de la electricidad y se han ido con el santo y la limosna. Yo escuché un planteamiento del señor Boden. Lo que te quería decir, Mario. Óyeme, pero para terminar, tú sabes lo que es que en las plantas que se produce con carbón, con agua, la cobran como si fuese fuloy. En la planta donde se produce con el viento, en Pedernales, la cobran como si fuese con fuloy. Pero por amor a Dios, ese es el sector privado que nosotros tanto habla de la corrupción de los políticos. Sí, pero te voy a decir una cosa. Así no. Mira, Marino, yo creo que nosotros no podemos esta noche tampoco dedicarnos a, como te digo, con un espíritu crítico a dilapidar el país dominicano, porque vamos a decir, no vamos a quedar que pasó, ya estamos en el ocaso de la nación dominicana, nos quedamos sin crisoles, sin paradigma, pero te voy a decir algo. Pero ahora mismo el país se siente así. Se siente así. El país se siente así. Mira, las asociaciones de ahorro y préstamo quieren privatizarla. ¿Y quién le dijo al sector privado que eso es de ellos? ¿Quién le dijo al sector privado que el sector mutualista ellos lo pueden comprar? Marino, ¿a dónde? ¿De qué manera? Eso puede ser del Estado, pero no privatizarlo, hermano, 2 o 3. Pero ¿qué es lo que le ha hecho un gran daño a eso? ¿Qué es lo que le pasa? Viene la administración del Leonel Fernández Reina, en el segundo periodo la de Hipólito también, y todos los gobiernos que hemos tenido en la apertura y la democracia, como hay 2 excepciones, en la tentación del poder político,
son ayeptos y áulicos a los poderes económicos. Aquí se crea una ley, Eso es una verdad. ley de seguridad social. Óyeme, y no hay nadie que me explique a mí Mira cómo está, que tengan esas ganancias cuantiosas que tienen la mitad de los fondos de pensión y todavía no haya salido el primer pensionado del sistema de seguridad social. Entonces, esas son cosas porque los políticos de aquí y los mismos del PLD y los porcentajes y los mismos del PLD son los culpables. Los que están nada más. A mí que no me vengan con cuentos del balaguerismo. Ellos tienen 12 años en el poder. No, pero no y ellos son responsables de su actuación. Pero responsables no también, sino que hay gente que tú sabes que han sido fracasados, grandes fracasados en el ejercicio de una profesión liberal, y hoy intentan riqueza la velocidad de la luz. Ahí mismo, yo no quiero entrar en cuestiones personales, claro, porque uno de los fenómenos, yo siempre admiré mucho a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y por eso lo recuerdo con tanto cariño, y lo vivo siempre mencionando. Es un problema de estructura. Y buscando su nombre. Una noche Jackie Núñez Rico lo entrevistó en Otra Vez con Jackie, y le preguntó, Jackie le manifestó, dijo, doctor, tengo una gran admiración por usted, porque usted nunca ha caído en diatribas personales con nadie en televisión. Y eso, eso es importante. Nosotros nos interesa analizar el fenómeno social. Fenómeno social. Pero fíjate una cosa, aquí hay gente que habla que mucho, que investigaciones. Si un tipo, yo pagué tanto de impuestos, pero señores, hay nada más ese individuo hay que cogerlo. Si del 2006 para acá ese individuo pagó 115 o 120 millones de pesos de impuestos, ¿cómo pagó del 96 para atrás? Enséñeme, porque son gente que ellos mismos se incriminan en la sociedad. Claro. Entonces, aquí ha pasado eso. Entonces, ¿tú crees? Eso es San Juan Bautista. ¿Tú crees que esa justicia dominicana que hay actualmente el poder sancionador se perdió? Es una explicación con esa gente. Le va a crear más problemas. En cuanto a la explicación propia de los bienes, que si se hubiera quedado callado. Pero esa comisión, ya uno sabe de antemano cuál va a ser la decisión que van a adoptar. Sí, pero yo porque te voy a decir, una comisión que pero yo te voy a decir una cosa, el Senado podría hacer una que otra investigación, pero esas no son sus funciones. No, esas no son funciones. La función es del Ministerio Público y del Departamento Anticorrupción de decirle a este señor, bueno, usted fue funcionario público y usted dice que ha pagado 100 y pico millones de pesos. Explíqueme. Usted fue un prevaricador que usando su cargo público usted se benefició para sus empresas que se hicieran ricas de la noche a la mañana. Marino. Lo que pasa es que aquí la gente le tiene miedo a eso. Y aquí todo el mundo vive escondiendo las cosas y dándole vuelta. Es un problema de hasta cierto punto de logicidad. Si usted acusa a una persona de una condición X, imaginémonos, prevaricación, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la infracción? Una empresa, un amigo, un pariente que usted benefició en el cargo. Donde el amigo, y usted viene y lo va estableciendo. Y el Ministerio Público está en la obligación de investigarlo, pero no, lo derivan, eso está ahora en el Senado. Sí, muy bien, no estamos en los Estados Unidos, estamos aquí. Y el sistema nuestro dice que eso tiene que ir al Ministerio Público. Ahora, no tenemos, como te decía, un Ministerio Público que fuera una persona válida para ser un interlocutor válido de la sociedad. No, hombre, eso se perdió hace tiempo, hombre. Y este mismo que tenemos ahora mismo también, lo que está tratando es de candidatearse y buscar aspiración política. Pero hay una cosa, la ley dice que el Ministerio Público usted no puede aspirar políticamente a nada. Bueno, ¿Qué hace usted ahí? Está aspirando. Oye una cosa, y ya para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, una cosa aberrante, una payasada, donde lo que ilustra de cómo se ha deteriorado, porque tú coges esa gente de don Porfirio Basora y esos ministerios públicos en la era del jefe, y tú te vas, la dictadura eran pro de la dictadura, pero cumplían con la ley, eran legalistas. Entonces se inventan una cuestión, decía papá. Se inventan una cuestión ahora de que no se puede hablar. Señores, ¿tú sabes lo que es un atentado al debate de las ideas históricas? Al derecho a la defensa. Al debate de las ideas históricas en Santo Domingo. No se puede hablar de Trujillo. ¿Y por qué? Por ejemplo, Breve Historia Contemporánea de Fran Moya, donde Fran analiza con objetividad, bajo los métodos contemporáneos de interpretación, la impronta del Trujillato en la cultura histórica del pueblo dominicano. Hay que entonces recogerla de todas las bibliotecas. Hay que recoger todas las bibliotecas. Los responsables del fracaso de la República, de Víctor Medina Benet, el testimonio más inquisidor de la sociedad dominicana pre-trujillista. El mismo Víctor Medina Benet reconoce el olfato político de Trujillo. No es como que han querido pintar esta gente, Trujillo no era que por cierto, haciendo películas, que me extrañó mucho que un periodista como Luis Eduardo Loras Iglesias, fue conocido como Uchi Lora, un hombre serio, un gran amigo de mi padre, una persona que yo distingo mucho, se hace, por ejemplo, la historia de Amadito,
y se pone y se te diversas cosas. Ahí se fue una distorsión electrónica que me lo mandó. Todo el mundo sabe que fue un encarcelamiento. Fue ahí en la Máximo Gómez, claro, en la Embajada de Nicaragua. Claro, exactamente. Eso está documentado. Eso está documentado. Eso fue un error que tal vez a él no se lo advirtieron, pero ya estaba montada la película así. Claro. Y quisieron hacer eso como es parte de una película, claro está. Pero la verdad es la siguiente. El país necesita de sus mejores hombres y necesita interlocutores válidos y un proyecto de nación viabilizado a través de hombres y mujeres que entiendan y sintonicen con las prioridades del presidente Danilo Medina, que lo está haciendo muy bien. Esa es la verdad. Y por lo menos tiene una condición esencial, que es que sabe cultivar el difícil arte de la sencillez. Claro, claro. Atributo que un dominicano de tanta valía histórica como Juan Ducudrey se le atribuyó a otro dirigente político, abogado y expresidente y gran amigo tuyo. Pero yo esta noche se lo atribuyo a Danilo Medina Sánchez, esa condición esencial. Sí. Y yo creo que está haciendo una labor gigantesca, titánica. Si don Juan estuviera vivo, porque las condiciones, don Juan Ducudrey estuviera muy contento con las condiciones de su partido, porque las condiciones él era PLDista. Las condiciones que hay ahora mismo, Marino, y te digo, el sentimiento de frustración de la gente está frustrada, pero muy molesta el tema de la seguridad, el tema de, mira ahora, por ejemplo, el tema de Barrigor. Si el presidente no se para y dice vamos arriba, eso es inaceptable, estuviéramos todavía recibiendo $3, claro, y los otros llevándose 97. Así no, el país no puede seguir así. Claro. Ahí mira el tema de los aeropuertos. Claro. Eso hay que analizarlo. Lo que te dije ahorita del tema de las asociaciones de ahorros y préstamos, eso hay que analizarlo. En fin, el tema eléctrico, eso es impostergable. Claro. Es decir, el país necesita referentes para que sean gentes idóneas que manejen esos temas y que no sigan enriqueciéndose ilícitamente con los bienes del Estado. Claro. Por amor de Dios. Bueno, Marino, ya lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente esta noche. Yo creo que las palabras y las ideas que tú has expresado me parecen con mucha consistencia, con mucha propiedad y con mucho fundamento conceptual adaptada a la realidad de la sociedad dominicana. Para nosotros ha sido un gran honor que tú hayas comparecido esta noche al pasado y presente. Para mí es un compromiso de afecto, por el cariño y el afecto que tu papá y todas esas personas que tú me mencionaste, conocí de niño y eran concurrentes en mi casa. Yo, en el caso, por ejemplo, de Tío Fefe, como le decía, vivíamos a una cuadra y era una persona que normalmente yo veía en mi casa casi todas las noches, igual que a Tío Pompilio Bonilla Cueva, que vivía al lado de mi casa. Y en fin, esa gente que tú me dices que eran personas que en definitiva honraron la patria y tuvieron una visión de libertad por encima del criterio de ostracismo, por encima del criterio de, diríamos, de ayepción a que la dictadura sumió a la gran mayoría de los dominicanos. Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Y solo me resta reiterarle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas esenciales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana, como fue el sueño primigenio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y de toda una generación que simbolizó ese líder inmortal en las luchas contra Rafael Leónidas Trujillo Molina y su plena vigencia política en la ciudad dominicana, como lo fue Manuel Aurelio Tavares Justo. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.